El collar de la reina. Por Alexandre Dumas. Capítulo 15. El cardenal de Rohan. A la mañana siguiente, Juana, sin descorazonarse, comenzó su arreglo personal y el del apartamento. El espejo le había demostrado que Monsieur de Rohan acudiría por poco que él hubiera oído hablar de ella. Eran las 7 y el fuego del salón ardía en todo su esplendor cuando una carroza rodó por la cuesta de la calle Saint-Claude. Juana no tuvo tiempo de acercarse a la ventana ni de impacientarse. De la carroza descendió un hombre envuelto en un grueso abrigo. Después, la puerta de la casa se cerró a su espalda y la carroza se dirigió a una pequeña calle vecina, en espera del regreso del dueño. Pronto sonó la campanilla, y el corazón de Juana de la Motte batió tan fuerte que los latidos se podían oír. Pero, avergonzada de ceder a una emoción tan poco razonable, Juana ordenó silencio a su corazón, colocó lo mejor que le fue posible, un bordado en la mesa, una partitura nueva en el clavecino y una gaceta en el rincón de la chimenea. Al cabo de unos segundos, el ama Clotilde le anunció a la condesa: «La persona que os escribió anteayer, hacedla entrar». Un paso ligero, zapatos crujientes, un hermoso personaje vestido de terciopelo y seda, alta la cabeza y pareciendo tener la estatura de 10 codos, fue lo que vio Juana al levantarse para recibirlo. Se había sentido impresionada desagradablemente por el incógnito guardado por la persona. Así, decidiéndose a tomar la ventaja de la mujer que ha reflexionado, preguntó, no con acento de protegida, sino de protectora: «¿A quién tengo el honor de hablar?». El príncipe miró a la puerta del salón, tras la cual Clotilde había desaparecido. «Soy el cardenal de Rohan». A lo que Juana de la Motte, fingiendo enrojecer y confundirse en humildades, respondió con una reverencia digna de hacérsela a los reyes. Después acercó un sillón, y en lugar de sentarse en una silla, como aconsejaba el respeto, se acomodó en el gran sitial. El cardenal, viendo que cada uno podía colocarse a su gusto, puso su sombrero sobre la mesa, y mirando cara a Juana, que le contemplaba también, dijo: «Es verdad, mademoiselle». «Madame», precisó Juana. «Perdón, lo olvidaba. Es, pues, verdad, madame». «Mi marido es el conde de la Motte, monseñor». «Perfectamente». «¿Gendarme del rey o de la reina?». «Sí, monseñor». «¿Y vos, madame, decís que sois una Valois?». «Valois, monseñor». «Gran nombre», dijo el cardenal, cruzando las piernas. «Un nombre raro, extinguido». Juana adivinó la duda del cardenal. «Extinguido, no, monseñor, puesto que yo lo llevo y tengo un hermano varón de Valois». «¿Reconocido?». «No es necesario que sea reconocido, monseñor. Mi hermano puede ser rico o pobre, pero no por eso dejará de ser nacido varón de Valois». «Madame, explicadme a grandes rasgos esta genealogía, os lo ruego». «Vos me interesáis, me gustan los blasones». Juana contó, simplemente, lo que el lector sabe ya. El cardenal escuchaba y la miraba, no se tomaba el trabajo de disimular sus impresiones. ¿Para qué? No creía ni en el mérito ni en la cualidad de Juana, la veía hermosa y pobre, y pensaba que era bastante. Juana, que se apercibía de todo, adivinó la triste impresión que producía al futuro protector. Entonces dijo el cardenal, con indiferencia: «Habéis sido realmente desgraciada». «No me quejo, monseñor. Creo que se me han exagerado mucho vuestras dificultades», y miró a su alrededor. «Este alojamiento es cómodo, agradablemente amueblado». «Para una modistilla, sin duda», replicó duramente Juana, impaciente para ir a su tema. El cardenal hizo un movimiento. «¿Consideráis este mobiliario propio de una modistilla?». «Yo no creo, monseñor, que pudierais llamarlo un mobiliario de princesa». «¿Y vos sois princesa?», dijo él, con una de esas imperceptibles ironías que solo los espíritus muy distinguidos o las gentes de noble raza tienen el secreto de mezclar en su charla, sin llegar a ser impertinentes. «Yo he nacido Valois, monsieur,
como vos Rohan. Esto es todo lo que yo sé. Estas palabras fueron pronunciadas con la dignidad del desgraciado que se revela, con la entereza de la mujer que se sabe desconocida. Fueron tan severas y tan sencillas a la vez, que el príncipe no se sintió herido, pero el hombre se sintió emocionado. Madame, olvidaba que mi primera palabra ha debido ser una excusa. Yo os escribí que vendría ayer, pero tuve un compromiso en Versalles debido a la recepción con que se honró al comendador de Suffren, y tuve que aplazar el placer de visitaros. Monseñor, me hacéis demasiado honor al haber pensado hoy en mí, y el conde de la Motte, mi marido, lamentará aún más vivamente el exilio en que le retiene la miseria, porque ese exilio le impide gozar de tan ilustre presencia. La palabra marido llamó la atención del cardenal. ¿Vivís sola, madame? Absolutamente sola, monseñor. ¿Es valiente en una mujer tan joven y tan linda? ¿Es simple, monseñor, por parte de una mujer que se sentirá desplazada en una sociedad de la cual su pobreza la aleja? Parece que los genealogistas no han contrastado vuestra genealogía. ¿Y de qué me sirve?, dijo desdeñosamente Juana, echando hacia atrás, con un gesto encantador, los pequeños bucles empolvados de sus sienes. El cardenal acercó su sillón al fuego, para calentarse los pies. Madame, quisiera saber en qué puedo seros útil. En nada, monseñor. ¿Cómo en nada? Vuestra eminencia me colma de honor. Ciertamente. Hablemos con más franqueza. Yo no sabría ser más franca de lo que soy, monseñor. Vos os quejabais hace un momento, dijo el cardenal, mirando alrededor como para hacer notar a Juana lo que él había dicho sobre el mobiliario de la modistilla. Sí, es cierto, me quejaba. Entonces, madame, monseñor, veo que vuestra eminencia desea darme una limosna, ¿no es eso, madame? No os preocupéis, antes aceptaba limosnas, pero no las aceptaré más. ¿Por qué, monseñor? Ya he sido bastante humillada durante mucho tiempo, y no puedo soportarlo más. Madame, confundís las palabras. En la desgracia no hay deshonra, ni con el nombre que llevo, mendigaríais vos, Monsieur de Rohan. Yo no hablo de mí, dijo el cardenal, con cierto embarazo mezclado de altivez. Monseñor, yo no conozco más que dos formas de mendigar, en carroza o a la puerta de una iglesia, con oro y terciopelo o con harapos. Yo no esperaba el honor de vuestra visita, me creía olvidada. ¿Sabíais, pues, que era a mí a quien habíais escrito? No he visto vuestras armas en el sello de la carta que me habéis hecho el honor de escribirme. Sin embargo, no habéis demostrado reconocerme, porque vos no me habíais hecho el honor de haceros anunciar. Muy bien, vuestro orgullo me place, dijo vivamente el cardenal, mirando con atención los ojos animados y el rostro altivo de Juana. Yo diría que había tomado antes de veros la resolución de dejar este miserable manto que vela mi miseria, que cubre la desnudez de mi nombre, y de ir con mis andrajos como toda mendiga cristiana a implorar el pan, no al orgullo, sino a la caridad de los transeúntes. Vos no estaréis en el límite de vuestros recursos, madame. Juana no respondió. Vos tendréis alguna tierra, aunque esté hipotecada, joyas de familia, por ejemplo, esto, y señaló una caja con la que jugaban los dedos blancos y delicados de la joven. ¿Esto? Una caja original. ¿Me permitís? Ah, un retrato. ¿Conocéis el original de ese retrato?, preguntó Juana. Es el de María Teresa. ¿De María Teresa? Sí, la emperatriz de Austria. ¿De verdad?, preguntó Juana. ¿Lo creéis así, monseñor? El cardenal examinó la caja con atención. ¿Cómo ha llegado a vuestras manos? Es propiedad de una dama que vino anteayer. ¿A vuestra casa? A mi casa. ¿Una dama? El cardenal volvió a examinar la cajita con mayor atención. Rectificó. Monseñor, vinieron dos damas. ¿Y una de ellas os regaló esta caja?, preguntó él, con desconfianza. No me la dio. ¿Y por qué la tenéis vos? La olvidó aquí. El cardenal se quedó tan pensativo, que la condesa de Valois le miró intrigada, pensando que debía ponerse en guardia. Después,
El cardenal levantó la cabeza, y mirando atentamente a Juana, le dijo: «¿Y cómo se llama esta dama?» «Perdonadme por interrogaros, pues parece que me haya convertido en un juez». «En efecto, monseñor, el interrogatorio es un poco extraño, indiscreto quizá, pero extraño». «Extraño si yo conociera a la dama que se ha dejado aquí este tarjetero. Ya se lo habría devuelto, sin duda ella lo tiene en estima y yo no quisiera pagar con una inquietud de 48 horas su generosa visita». «¿Vos no la conocéis?» «No, solo sé que es una dama directora de una casa de caridad». «¿De París?» «De Versalles». «¿De Versalles? ¿La superiora de una casa de caridad?» «Monseñor, yo acepto favores de las mujeres no humillan a una mujer pobre llevándole socorros, y esa dama puso 100 luises sobre mi chimenea al despedirse». «¿100 luises?», dijo el cardenal, con sorpresa. Después, viendo que podría herir la susceptibilidad de Juana, pues ella hizo un movimiento, agregó: «Perdón, madame, no me asombra que se os haya dado esa cantidad, merecéis la solicitud de las gentes caritativas y vuestro nacimiento lo convierte en una ley. Es el título de dama de caridad lo que me asombra. Las damas de caridad no acostumbran a dar limosnas tan cuantiosas». «¿Podríais decirme cómo es esa dama, condesa?» «No es fácil, monseñor», repuso Juana para aguzar la curiosidad de su interlocutor. «No es fácil, puesto que ha venido aquí». Era dama, y como no quería ser reconocida, se ocultaba el rostro con un capuchón bastante amplio, y llevaba un abrigo de pieles. Sin embargo, creí ver, pero no lo afirmo. «¿Qué visteis?» «Unos ojos azules, y la boca, pequeña, y labios un poco gruesos, el labio inferior sobre todo, alta, talla mediana, las manos, perfectas, el cuello, esbelto, el rostro, sereno y noble, el acento, ligeramente forastero». «¿Conocéis quizá a esa dama, monseñor?» «¿Cómo puedo conocerla, señora condesa?» «Por la manera con que me interrogáis, monseñor, o por la simpatía que todos los que realizan buenas obras sienten por los que también las prodigan». «No, madame, no la conozco. Sin embargo, monseñor, si vos tenéis alguna sospecha». «¿Sospecha? ¿Yo? Inspirada por este retrato, por ejemplo?» murmuró el cardenal, temiendo haber ido demasiado lejos con sus sospechas. «Sí, este retrato, monseñor, este retrato me hace el efecto de ser el de la emperatriz María Teresa, ¿verdad?» «Yo creo que sí». «Entonces, ¿pensáis?» «Creo que habéis recibido la visita de alguna dama alemana, quizá de las que han fundado una casa de caridad, en Versalles». «En Versalles». El cardenal se calló, pero se veía que todavía dudaba y que aquella carterita en casa de la condesa había aumentado sus recelos. Lo que Juana no comprendía, lo que trataba inútilmente de explicarse, era el recóndito pensamiento del príncipe, en el que sospechaba un lazo tendido con apariencias de cortesía. Ella sabía el interés que el cardenal ponía en los asuntos de la reina. Era un rumor de la corte, pero que no era un secreto para nadie el cuidado que ponían ciertos enemigos en prolongar la animosidad entre la reina y su gran limosnero. Ese retrato de María Teresa, ese tarjetero que el cardenal había visto tantas veces en sus manos, como estaba en las de Juana, la mendiga. ¿Realmente había visitado la reina este pobre alojamiento? Si efectivamente lo había hecho, ¿no descubrió su personalidad a los ojos de Juana? ¿O, por un motivo cualquiera, ésta se callaba el honor que había recibido? El prelado dudaba ya la víspera. El nombre de Valois le había enseñado a mantenerse en guardia, y ahora no se trataba de una mujer pobre, sino de una mujer socorrida personalmente por la reina. María Antonieta era caritativa hasta ese punto. Mientras el cardenal forcejeaba con sus dudas, Juana, que no le perdía de vista y que ninguna reacción del príncipe se le escapaba, pasaba unos momentos angustiosos. El silencio, embarazoso para los dos, lo resolvió el cardenal preguntando:
¿Y la dama que acompañaba a vuestra bienhechora, la visteis bien? ¿Podríais darme algún detalle? Ah, sí, la vi perfectamente. Es alta y bella, en su rostro se advierte decisión y su piel parece de seda. ¿Y la otra dama no la nombró alguna vez? En una ocasión, y por su nombre de pila. ¿Recordáis el nombre? Andrea. ¿Andrea?, exclamó el cardenal sin reprimir su estupor y sin que su gesto, como todos los anteriores, pasase inadvertido a la condesa de Lamotte. El cardenal sabía ya a qué atenerse, pues el nombre de Andrea bastó para desechar las dudas que aún abrigaba. Se sabía que la reina había ido a París con Mademoiselle de Taverney, y una historia que hablaba de que se había retrasado, de que hubo una puerta cerrada, de una querella conyugal entre el rey y la reina corría por todo Versalles. El cardenal respiró al ver que no había ni lazo ni complot en la calle de Saint-Claude, y Juana de Lamotte le pareció tan bella y tan pura como un ángel. Sin embargo, había que intentar una última prueba. El príncipe era diplomático. Condesa, os confieso que hay una cosa que me asombra. ¿Cuál? Monseñor, que con vuestro nombre y vuestros títulos no os hayáis dirigido al rey. ¿Al rey? Sí, monseñor, he enviado 20 memoriales, 20 súplicas al rey. ¿Sin resultado? Sin resultado. Aparte el rey, los príncipes habrían atendido vuestras reclamaciones. El duque de Orleans es caritativo, y muchas veces llega a donde no llega el rey. También me he dirigido a su Alteza el duque de Orleans, pero inútilmente. Inútilmente, me asombra. Cuando no se es rico, o cuando no median recomendaciones, muchos memoriales se extravían en la antecámara de los príncipes. Pero queda todavía el conde de Artois. Ha ocurrido con el conde de Artois lo mismo que con su Alteza el duque de Orleans, lo mismo que con su majestad. También están sus altezas, las tías del rey. ¿O me engaño mucho o han debido responder favorablemente? No, monseñor. Por Dios, no puedo creer que Elizabeth, la hermana del rey, haya desatendido vuestras súplicas. Su Alteza Real me prometió recibirme, pero no sé qué ha ocurrido para que después de recibir a mi marido no haya querido más contactos con nosotros, y después de insistir en mis súplicas, de ella no he vuelto a saber nada. Es muy raro, dijo el cardenal, y de repente, como si acabara de asaltarle un imprevisto pensamiento, dijo: por Dios, nos olvidamos. ¿De qué? La persona a la cual vos debisteis dirigiros antes que a nadie. ¿A quién debí dirigirme? ¿A la dispensadora de los favores? ¿A la que jamás ha rehusado un socorro merecido? ¿A la reina? ¿A la reina? Sí, a la reina. ¿La habéis visto? Jamás, respondió Juana con la mayor sencillez. ¿Vos no habéis dirigido una súplica a la reina? Jamás. ¿No habéis tratado de que su majestad os concediese una audiencia? Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Debisteis buscar la manera de que os viese en alguno de sus paseos. Pudo ser un medio para haceros llamar a la corte. No lo he empleado jamás. Verdaderamente, madame, me decís cosas increíbles. Yo no he estado más que 2 veces en Versalles y yo no he visto más que a 2 personas, al doctor Louis que cuidó a mi desgraciado padre en el Hotel Dieu, y al barón de Taverney, a quien se me había recomendado. ¿Y qué os dijo el barón? Le habría sido fácil presentaros a la reina. Me dijo que había sido muy inhábil. ¿Por qué? Opinó que la invocación de mi parentesco con la familia real tenía que contrariar a su majestad, porque los parientes pobres solo valen para humillar. El barón fue egoísta y brutal, dijo el príncipe. Después, pensando en la visita de Andrea a la condesa, se dijo: es curioso, el padre rechaza la solicitud y la reina trae a la hija a esta casa. De esta contradicción tiene que extraerse alguna conclusión. Me maravilla oírle decir a una solicitante, a una mujer de la antigua nobleza, que no ha visto nunca ni al rey ni a la reina, si no es en pintura. Dijo Juana, sonriendo. Muy bien, repuso el cardenal, convencido de la ignorancia y de la sinceridad de la condesa. Si es preciso, yo mismo os llevaré a Versalles, y os haré abrir las puertas. Oh,
monseñor, cuánta bondad, exclamó la condesa con alborozo. El cardenal se le acercó, diciéndole, y es imposible que antes de poco tiempo todo el mundo no se interese por vos. Ay, monseñor. ¿Vos lo creéis sinceramente? Estoy seguro. Creo que tratáis de halagarme, monseñor, dijo Juana de la Motte mirando fijamente al cardenal, cuyo repentino cambio debió de sorprender a la condesa, toda vez que 10 minutos antes la trató con una superficialidad muy manifiesta. La mirada de Juana, lanzada como la flecha de un arquero, hirió al cardenal, quizá en su corazón, quizá en su sensualidad. Todo eso encerraba o el fuego de la ambición o el fuego del deseo, pero fuera lo que fuese, allí asomaba el fuego. El cardenal, que conocía a las mujeres, se confesó que había visto pocas tan seductoras. A fe mía, se dijo con este segundo pensamiento eterno de las gentes de la corte, educadas para la diplomacia. A fe mía, sería demasiado extraordinario y demasiado feliz que yo volviese a encontrar, lo mismo que una honrada mujer a quien la astucia ha colocado en la miseria, a una protectora todopoderosa. Monseñor, interrumpió la condesa, de vez en cuando os encerráis en un silencio que me inquieta, perdonadme que os lo diga. ¿Por qué, condesa? Un hombre como vos solo carece de cortesía con 2 clases de mujeres. ¿Qué me vais a decir, condesa? Confieso que me asustáis. Sí, repuso la condesa, con 2 clases de mujeres, lo he dicho y lo repito. ¿Cuáles? Con las mujeres a las que se ama demasiado o con las mujeres a las que no se estima bastante. Condesa, me hacéis enrojecer. ¿He sido descortés con vos? Dios mío. No digáis nada más, porque sería doloroso. Monseñor, vos no podéis quererme demasiado, y yo no os he dado el derecho de estimarme demasiado poco. El cardenal cogió la mano de Juana, diciéndole, condesa, me estáis hablando como si estuvierais disgustada conmigo. No, monseñor, porque vos no habéis provocado todavía mi cólera, ni la provocaré nunca, madame. Desde este día en que tengo el placer de veros y conoceros. Mi espejo, pensó Juana. Desde hoy, continuó el cardenal, mi solicitud no os abandonará. Cuidado, monseñor, dijo la condesa, que no había retirado su mano de las del cardenal. Eso no. ¿Qué queréis decir? No me habléis de vuestra protección. Dios no quiera que pronuncie esta palabra. No es a vos a quien humillaría, sino a mí. Entonces, señor cardenal, admitamos una cosa que me halagará mucho. Si es así, madame, admitamos esa cosa. Admitamos, monseñor, que vos habéis rendido una visita de cortesía a madame de la Motte Valois. Nada más y nada menos, repuso galante el cardenal, y acercando los dedos de Juana a sus labios imprimió en ellos un largo beso. La condesa retiró la mano. Es cortesía, dijo el cardenal con una seriedad exquisita. Juana le devolvió la mano, sobre la cual esta vez el prelado imprimió un beso completamente respetuoso. Está bien así, monseñor. El cardenal se inclinó. Sabed, continuó la condesa, que ocupar un sitio, por insignificante que sea, en la memoria de un hombre tan eminente y tan ocupado como vos, me consolará durante 1 año. ¿1 año? ¿Es muy corto? Esperemos más, condesa. No digo que no, señor cardenal, respondió ella sonriendo. Señor cardenal era una familiaridad que por segunda vez hacía culpable a Juana de la Motte. El prelado, irritable en su orgullo, hubiera podido sorprenderse, pero las cosas habían llegado a un punto que no solo no se sorprendió, sino que se sintió satisfecho, como si le hubieran concedido un favor. La confianza, exclamó él, aproximándose todavía más. Tanto mejor, tanto mejor. Tengo confianza, monseñor, porque yo siento en vuestra eminencia. Decidme monsieur desde ahora, condesa. Es preciso perdonadme, monseñor, yo no conozco la corte. Digo, pues, que siento confianza porque vos sois capaz de comprender un espíritu como el mío, inquieto y audaz, y un corazón puro. A pesar de las pruebas de la miseria,
a pesar de los ataques que me han dirigido innobles enemigos, vuestra eminencia sabrá tomar de mí, de mis palabras, lo que hay de digno en ellas. Vuestra eminencia sabrá ser indulgente. Henos amigos, madame, está firmado. ¿Jurado? Eso es lo que deseo. El cardenal se levantó y avanzó hacia Juana de la Motte, pero como tenía los brazos un poco más abiertos como para un simple juramento, ágil y graciosamente la condesa evitó el cerco. Amistad entre tres, dijo ella con un inimitable acento de coquetería y de inocencia. ¿Cómo amistad entre tres? ¿Acaso no hay un pobre gendarme, un exiliado que se llama el conde de la Motte? Oh, condesa, qué deplorable memoria poseéis. Es preciso que yo os hable de él, puesto que vos no lo hacéis. ¿Sabéis por qué yo no hablo de él, condesa? ¿Por qué? Porque él hablará siempre bastante de sí mismo. Los maridos no se olvidan jamás, creedme. Y si él habla de sí mismo, entonces se hablará de vos, entonces se hablará de nosotros. ¿Cómo es posible? Se dirá, por ejemplo, que el conde de la Motte ha encontrado bien, o ha encontrado mal, que el cardenal de Rohan visite 3, 4 o 5 veces por semana a la condesa de la Motte, en la calle de Saint-Claude, pero vos no diréis tanto, señor cardenal. 3, 4, 5 veces por semana. ¿Dónde estaría la amistad entonces, condesa? Yo he dicho 5 veces, y me he equivocado. Serán 6 o 7, las que haga falta, sin contar los días bisiestos. Juana se echó a reír. El cardenal notó que por primera vez hacía honor a sus bromas, y se sintió halagado. ¿Impediréis vos que no se hable? ¿Sabéis que es imposible? Sí. ¿Y cómo? De un modo muy simple, con derecho o sin él. El pueblo de París me conoce. Cierto, tenéis razón, monseñor. Pero vos tenéis la desgracia de que no se os conozca. Justo. Soslayemos la cuestión. Soslayada, es decir, si vos queréis. Sí, por ejemplo. Acabad. Y si vos salís, en lugar de hacerme salir a mí, que yo vaya a vuestro palacio, monseñor, vos iríais a casa de un ministro. Un ministro no es un hombre, monseñor. Sois adorable. No se trata de un palacio, tengo una casa. Un nido, digamos la palabra justa. No, una casa de vuestra propiedad. Una casa que me pertenece. ¿Dónde? Yo no sabía que tuviera una casa. El cardenal se levantó a la vez que decía, mañana, a las 10 recibiréis su dirección. La condesa enrojeció, y el cardenal le tomó galantemente la mano, y esta vez el beso fue respetuoso y a la vez tierno y audaz. Entonces se saludaron con esa especie de ceremoniosidad risueña que indica una próxima intimidad. Alumbrad a monseñor, ama Clotilde. La vieja apareció con una luz en la mano, precediendo al prelado. Creo, pues todo lo afirma, se dijo Juana, que hoy he dado un gran paso en el mundo. Vamos, vamos, pensó el cardenal mientras subía a su carroza. Hoy he hecho un doble negocio. Esta mujer tiene demasiado espíritu para no conquistar a la reina cuando me ha conquistado a mí. Capítulo 16. Mesmer y Saint-Martin. Hubo un tiempo en que París, libre de negocios y lleno de oportunidades, se apasionaba por las cuestiones que hoy son monopolio de los ricos, de los que se llaman inútiles, de los sabios o de los perezosos. En 1784, o sea en la época en que nosotros estamos, la cuestión de moda que flotaba por encima de todo y se detenía en las cabezas un poco elevadas, como hace la niebla en las montañas, era el mesmerismo, una ciencia misteriosa y mal definida por sus inventores, que no teniendo necesidad de democratizar un descubrimiento, había tomado el nombre de un hombre, de un título aristocrático, en lugar de uno de esos nombres de ciencia arrancados del griego, con la ayuda de los cuales la pública modestia de los sabios modernos vulgariza hoy todo elemento científico. En efecto, ¿para qué democratizar en 1784 una ciencia? El pueblo, que desde hacía un siglo y medio no había sido consultado por los que lo gobernaban,
¿Contaba para algo en el Estado? No, el pueblo era la tierra fecunda que aportaba la espléndida cosecha que había levantado, pero el dueño de la tierra era el rey y los cosechadores eran la nobleza. Hoy todo ha cambiado, Francia se parece a un viejo reloj de arena, durante 900 años marcó la hora de la realeza, el dedo poderoso del señor le dio vuelta. Y durante siglos iba a marcar la hora del pueblo. En 1784 era, pues, una recomendación que algo llevase el nombre de un nombre, y hoy, por el contrario, el éxito sería un nombre de algo. Pero abandonemos este hoy en día, para volver los ojos hacia el ayer, frente a la eternidad. ¿Qué valor tiene la distancia de medio siglo, la misma que existe entre la víspera y el día siguiente? El doctor Mesmer estaba en París, como María Antonieta nos lo dio a conocer por sí misma, pidiendo permiso al rey para hacerle una visita. Que se nos permita, pues, decir algunas palabras sobre el doctor Mesmer, cuyo nombre, aún hoy, retiene un pequeño número de adeptos, y en esa época que intentamos pintar se encontraba en todas las bocas. Hacia 1777, el doctor Mesmer había llegado de Alemania, ese país de los sueños brumosos, trayendo una ciencia todavía más llena de nubes y de relámpagos. Al resplandor de esos relámpagos, el sabio no veía más que las nubes que formaban alrededor de su cabeza una bóveda sombría. El vulgo no veía más que las luces. Mesmer había debutado en Alemania con una tesis sobre la influencia de los planetas. Había tratado de establecer que los cuerpos celestes, en virtud de la fuerza que producen sus atracciones, ejercen cierta influencia sobre los cuerpos animados, y particularmente sobre el sistema nervioso, por medio de un fluido sutil que llena el universo. Pero esta primera teoría era bastante abstracta, era preciso, para comprenderla, estar iniciado en la ciencia de Galileo y de Newton. Era una mezcla de grandes variedades astronómicas con los sueños astrológicos, que no podía, no digamos popularizarse, pero sí aristocratizarse, porque fue necesario para esto que el cuerpo de la nobleza se convirtiera en sociedad de sabios. Mesmer abandonó, pues, este primer sistema para dedicarse al de los imanes. Los imanes, en esa época, eran muy estudiados, sus facultades simpáticas o antipáticas proporcionaban a los minerales una vida casi parecida a la humana, prestándoles las dos grandes pasiones de la humanidad, el amor y el odio. En consecuencia, se atribuía a los imanes virtudes sorprendentes para la curación de las enfermedades. Mesmer unía la acción de los imanes a su primer sistema e hizo ensayos para ver lo que podría deducir de esa unión. Desgraciadamente para Mesmer, encontró al llegar a Viena un rival ya establecido. El rival se llamaba Hall y pretendía que Mesmer le había robado sus procedimientos. Ante esta situación, Mesmer, que era hombre de imaginación, declaró que abandonaría los imanes como inútiles y que no curaría más por el magnetismo mineral, sino por el magnetismo animal. Esta palabra, pronunciada como una palabra nueva, no describía, sin embargo, un descubrimiento nuevo, el magnetismo conocido desde la antigüedad, empleado en las iniciaciones egipcias y en el pitonismo griego, se había conservado en la Edad Media en calidad de tradición. Algunos fragmentos de esta ciencia habían ocasionado los brujos de los siglos XIII, XIV y XV. Muchos murieron en la hoguera, y confesaron, en medio de las llamas, la religión extraña de la cual eran los mártires. Urbano Grandier no era más que un magnetizador. Mesmer había oído hablar de los milagros de esta ciencia. José Balsamo, el héroe de uno de nuestros libros, había dejado la huella de su paso en Alemania, sobre todo en Estrasburgo. Mesmer se dedicó al estudio de esta ciencia, esparcida y desparramada como esos fuegos fatuos que corren por la noche por encima de los estanques. En fin, hizo una teoría completa, un sistema uniforme al cual dio el nombre de mesmerismo. Mesmer, llegado a este punto, comunicó su sistema a la Academia de Ciencias de París,
a la Sociedad Real de Londres y a la Academia de Berlín. Las dos primeras no le respondieron. La otra dijo que era un loco. Mesmer se acordó del filósofo griego que negaba el movimiento y al cual su antagonista confundió poniéndose a caminar. Vino a Francia, tomó de manos del doctor Stoerck y del oculista Wenzel una muchacha de 17 años atacada de una enfermedad al hígado y de aneurosis, y después de 3 meses de tratamiento, la enferma estaba curada. La ciega podía ver. Esta curación convenció a mucha gente, y, entre otros, a un médico llamado Deslon, que de enemigo se convirtió en apóstol. A partir de este momento, la reputación de Mesmer fue creciendo. La academia se declaró contra el novato y la corte se declaró en favor de él. Las negociaciones fueron iniciadas por el ministerio para invitar a Mesmer a enriquecer a la humanidad con la publicación de su doctrina. El doctor fijó su precio, se regateó. De Breteuil le ofreció, en nombre del rey, una renta de 20.000 libras y 10.000 para iniciar a 3 personas, indicadas por el gobierno, en la práctica de sus procedimientos. Pero Mesmer, indignado por la parsimonia real, rehusó y partió para las aguas de Spa con algunos de sus enfermos. Una catástrofe inesperada amenazaba a Mesmer. Deslon, su alumno Deslon, poseedor de los famosos secretos que Mesmer había rehusado vender por 30.000 libras anuales, abrió en su casa un tratamiento público con el método mesmeriano. Mesmer supo esta dolorosa nueva, gritó denunciando el robo, el fraude. Creyó volverse loco. Entonces uno de sus enfermos, un tal de Vergase, tuvo la feliz idea de poner la ciencia del ilustre profesor en comandita y se creó un comité de 100 personas con el capital de 340.000 libras, con la condición de que se revelaría la doctrina a los accionistas. Mesmer, dejando en prenda esta revelación, abandonó la capital y marchó a París. La hora era propicia. Hay instantes en la edad de los pueblos, principalmente aquellos que son épocas de transformación, en que la nación entera se detiene como delante de un obstáculo desconocido, duda y siente el abismo, al borde del cual ha llegado y que adivina sin verle. Francia se encontraba en uno de estos momentos, presentaba el aspecto de una sociedad tranquila, cuyo espíritu únicamente está agitado, de alguna manera se adormecía en una felicidad ficticia, pero en la cual se entreveía el fin como cuando al llegar a la linde de un bosque se adivina la llanura entre los intersticios de los árboles. Esta calma, que no tenía nada de constante, nada de real, fatigaba. Se buscaban por todas partes emociones, y las novedades, cualesquiera que fuesen, eran bien recibidas. Se había llegado a ser demasiado frívolo para ocuparse, como otras veces, en graves cuestiones de gobierno y de molinismo, pero se querellaba a propósito de música, o se tomaba partido por Gluck o por Piccini, o se apasionaban por la enciclopedia, o se entusiasmaban con las memorias de Beaumarchais. La aparición de una ópera nueva preocupaba más las imaginaciones que el tratado de paz con Inglaterra o el reconocimiento de la República de Estados Unidos. Era, en fin, uno de esos periodos en los cuales los espíritus llevados por los filósofos hacia la verdad, es decir, hacia el desencanto, se cansan de esta limpidez de lo posible que deja ver el fondo de todas las cosas y con un paso hacia adelante ensaya franquear los límites del mundo real para entrar en el mundo de los sueños y de las ficciones. En efecto, estaba probado que las verdades bien claras, bien lúcidas, son las únicas que se popularizan prontamente. Y no está menos probado también que los misterios son una atracción todopoderosa para todos los pueblos. El pueblo de Francia estaba, pues, arrastrado, atraído de una forma irresistible por este misterio extraño del fluido mesmeriano que, según los adeptos, devolvía la salud a los enfermos, devolvía el juicio a los locos y enloquecía a los sabios. Por todas partes se preocupaban de Mesmer. ¿Qué había hecho? ¿Sobre quién había operado sus divinos milagros? ¿A qué gran señor había devuelto la vista,
la fuerza. ¿A qué dama fatigada de la vigilia o del juego había él aliviado los nervios? ¿A qué muchacha había logrado hacer prever el porvenir en una crisis magnética? El porvenir, esta gran palabra de todos los tiempos, este gran interés de todos los espíritus, solución de todos los problemas. En efecto, ¿qué era el presente? Una realeza sin resplandor, una nobleza sin autoridad, un país sin comercio, un pueblo sin derechos, una sociedad sin confianza. Desde la familia real, inquieta y aislada en su trono, hasta la familia plebeyamente hambrienta en su tugurio, miseria, vergüenza y miedo por todas partes. Olvidar a los demás para no pensar más que en uno, extraer agua de fuentes nuevas, extrañas, desconocidas, asegurar una vida más larga y una salud inalterable durante la prolongación de la existencia, arrancar alguna cosa al cielo avaro. ¿No era esto el objeto de una aspiración, fácil de comprender, hacia este misterio del cual Mesmer levantaba un pliegue de velo? Voltaire había muerto y no había en Francia un solo estallido de risa, excepto la risa de Beaumarchais, más amarga todavía que la de su maestro. Rousseau había muerto y no había en Francia filosofía religiosa. Rousseau quería realmente haber sostenido la fe en Dios, pero después de que Rousseau había desaparecido, nadie osaba arriesgarse por miedo de quedar aplastado bajo su peso. La guerra había sido en otra época una grave ocupación de los franceses. Los reyes formaban de este modo el heroísmo nacional. Ahora la única guerra francesa era una guerra americana, pero el rey no intervenía personalmente. En efecto, no se combatía más que por esa cosa desconocida que los americanos llamaban independencia, una palabra que los franceses traducían por una abstracción, la libertad. Y esa guerra lejana, esa guerra que no solo era contra otro pueblo, sino que se desarrollaba en otro mundo, acababa de terminar. Si se consideraba debidamente, ¿no era mejor ocuparse de Mesmer, ese médico alemán que, por segunda vez después de 6 años, apasionaba a Francia, cuando Lord Cornwallis o Washington estaban tan lejos que era posible que no se les viese jamás ni al uno ni al otro, mientras que si Mesmer estaba allí, se le podía ver, tocar, y, lo que era la ambición suprema de las 3/4 partes de París, ser tocado por él. Así este hombre, que a su llegada a París no había sido apoyado por nadie, ni por su compatriota la reina, que, sin embargo, ayudaba voluntariamente a la gente de su país, este hombre que sin el doctor Deslon, que le había traicionado después, hubiera vivido en la oscuridad, este hombre reinaba verdaderamente sobre la opinión pública, dejando muy detrás de él al rey, del cual no se había hablado nunca, a de Lafayette, del cual no se hablaba todavía, y a de Necker, de quien ya no se hablaba. Y como si ese siglo hubiera tomado sobre sí la tarea de dar a cada espíritu según su aptitud, a cada corazón según su simpatía, a cada cuerpo según sus necesidades, frente a Mesmer, el hombre del materialismo, se elevaba Saint Martin, el hombre del espiritualismo, cuya doctrina venía a consolar las almas que hería el positivismo del doctor alemán. Imaginad al ateo con una religión más dulce que la religión misma, figuraos a un republicano lleno de cortesías y de atenciones para los reyes, a un gentilhombre de las clases privilegiadas afectuoso, tierno, amante del pueblo, y os daréis cuenta por consiguiente del triple ataque de este hombre, dotado de la elocuencia más lógica y más seductora, contra los cultos de la tierra, que llaman insensatos por la sola razón de que son divinos. Imaginaos, en fin, a Epicuro empolvado de blanco, con traje de brocado, casaca bordada en lentejuelas de oro, pantalón de satén, con medias de seda y plantillas rojas, un Epicuro que no contentándose con arrojar fuera a los dioses, en los cuales no creía, se ocupaba en destruir a los gobiernos, que menospreciaba como a los cultos, porque jamás concordaban, y casi siempre llevaban a la humanidad a la desgracia. Se rebelaba contra la ley social,
a la cual anulaba con 2 palabras. Esta ley castigaba por igual faltas diferentes, castigaba el efecto, sin apreciar la causa. Suponed ahora que este tentador que se titulaba el filósofo desconocido, reunía, para establecer a los hombres en un círculo de ideas diferentes, todo lo que la imaginación puede agregar de seductor a las promesas de un paraíso moral, que en lugar de decir que los hombres son iguales, lo que es un absurdo, había inventado esta fórmula que parecía escapada de la boca misma que la niega: los hombres inteligentes son reyes, y después daos cuenta de una parecida sentencia moral, cayendo de golpe en medio de una sociedad sin esperanzas, sin guías, de una sociedad archisembrada de ideas, es decir, de riesgos. Notad que en esta época las mujeres son tiernas y locas, los hombres ávidos de poder, de honores y de placeres, y que los reyes sentían insegura su corona, sobre la cual por primera vez, en la sombra, se presentía una mirada curiosa y amenazante fija en ella. Parecerá, pues, asombroso que esta doctrina hiciese prosélitos, esta doctrina que decía a las almas: escoged entre vosotros el alma superior, pero superior por el amor, por la caridad, por la voluntad poderosa del bien amado, del bien que se quiere hacer feliz. Después, cuando esta alma hecha hombre os sea revelada, inclinaos, humillaos, aniquilad todas las almas superiores, a fin de dejar espacio a la dictadura de esta alma que tiene por misión rehabilitaros en vuestro principio esencial, o sea en la igualdad de los sufrimientos, en el seno de la desigualdad forzosa de las aptitudes y de las funciones. Añadid a esto que el filósofo desconocido se rodeaba de misterio, que adoptaba la sombra más profunda para discutir en paz, lejos de espías y de parásitos, la gran teoría social que podía llegar a ser la gran política del mundo. Escuchadme, decía él, almas fieles, corazones creyentes, escuchadme y tratad de comprenderme, o más bien no me escuchéis si tenéis interés y curiosidad por comprenderme, porque sentiréis pena en ello, y yo no revelaré mis secretos a cualquiera. Ningún ser vulgar me arrancará el velo. Digo cosas que no quiero de ninguna manera decir, y he aquí a veces por qué parezco decir otra cosa distinta de lo que digo. Y Saint Martin tenía razón. Había realmente alrededor de su obra defensores silenciosos y celosos de sus ideas, misterioso cenáculo donde nadie podía atravesar su oscuro y religioso misticismo. Así trabajaban, por la glorificación del alma y de la materia, todos soñando en el aniquilamiento de Dios y en el aniquilamiento de la religión de Cristo, estos dos seres que habían dividido en 2 campos y en 2 necesidades todos los espíritus inteligentes, todas las naturalezas elegidas de Francia. Así se agrupaban alrededor de la cubeta de Mesmer, donde borboteaba el bienestar, toda la vida de la sensualidad, todo el materialismo elegante de esta nación degenerada, mientras alrededor del libro de los errores y de la verdad, se reunían las almas piadosas, caritativas, amantes, sedientas de su realización después de haber saboreado las quimeras. Si por debajo de todas estas esferas privilegiadas, las ideas divergían o se embrollaban, si los ruidos que se evadían de todo ello se transformaban en truenos, o si las luces llegaban a ser relámpagos, se comprenderá el bosquejo del estado en el cual vivía la sociedad subalterna, es decir, la burguesía y el pueblo, lo que más tarde se llamaría la orden tercera, la cual adivinaba solamente que se ocupaban de ella, y que en su impaciencia y en su resignación ardía con el deseo de robar el fuego sagrado, como Prometeo, y de animar un mundo, que sería el suyo, y en el cual él arreglaría sus propios asuntos. Las conspiraciones, bajo la forma de conversación, las asociaciones, en el plan de círculos, los partidos sociales, en el estado de cuadrillas, o sea la guerra civil y la anarquía. He aquí lo que aparecía bajo todo esto al pensador, el cual no adivinaba todavía la segunda vida de esta sociedad. Ay, hoy que los velos han sido desgarrados,
Hoy que los Prometeos han sido 10 veces quemados por el fuego que han robado ellos mismos, decimos lo que podía prever el pensador al final de este extraño siglo XVIII, no era sino la descomposición de un mundo, algo parecido a lo que pasó después de la muerte del César y antes del advenimiento de Augusto. Augusto fue el hombre que separó el mundo pagano del mundo cristiano, como Napoleón es el hombre que separó el mundo feudal del mundo democrático. Quizá acabamos de conducir a nuestros lectores a una digresión que habrá parecido un poco larga, pero en verdad hubiera sido difícil hablar de esta época sin rozar con la pluma las graves cuestiones que forman parte de nuestra carne y de nuestra vida. Ahora el esfuerzo está hecho. Esfuerzo de un niño que raspa con su uña la herrumbre de una estatua antigua para leer bajo su herrumbre una inscripción cuyas 3/4 partes han sido borradas. Volvamos, pues, a la apariencia, y continuando ocupándonos de la realidad, diremos demasiado para el novelista y demasiado poco para el historiador. Capítulo 17. La cubeta. El bosquejo que hemos procurado hacer, en el anterior capítulo, del tiempo en que se vivía y de los hombres de los cuales se ocupaban en este instante, puede justificar a los ojos de nuestros lectores ese empeño inexplicable de los parisienses por el espectáculo de las curas conseguidas públicamente por Mesmer. También el rey Luis XVI, que tenía, si no curiosidad, aprecio por las novedades que hacían furor en su amada ciudad de París, había complacido a la reina, con la condición de que la augusta dama iría acompañada de una princesa. El rey, digo, había permitido a la reina ir a ver por una vez lo que todo el mundo ya había visto. Sucedió a los 2 días de la visita que el cardenal de Rohan había hecho a Juana de la Motte. El tiempo era más suave y el deshielo había llegado. Un ejército de barrenderos, felices y orgullosos de acabar con el invierno, apaleaban, con el ardor del soldado que abre una trinchera, las últimas nieves pisoteadas y fundidas en sucios arroyos. El cielo, azul y límpido, se iluminaba con las primeras estrellas cuando Madame de la Motte, vestida elegantemente, con todas las apariencias de la riqueza, llegó en un coche de alquiler que el ama Clotilde había procurado fuera el más nuevo, y se detuvo en la plaza de la Vendôme, frente a una imponente mansión cuyas altas ventanas estaban espléndidamente iluminadas. Era la mansión del doctor Mesmer. Además del coche de alquiler de Juana de la Motte, había delante de esta casa buen número de carruajes y de sillas, y además, 200 o 300 curiosos golpeaban con los pies el helado pavimento y esperaban la salida de los enfermos curados o la entrada de los enfermos que se iban a curar. Estos, casi todos ricos y aristócratas, llegaban en sus carruajes con sus escudos de armas, se hacían bajar y llevar por lacayos, y estos coolies de nueva especie, envueltos en pieles o en mantos de satén, no eran un pequeño consuelo para los desgraciados, hambrientos y medio desnudos, que venteaban a la puerta esta prueba evidente que Dios hace a los hombres sanos o enfermos, sin consultar su árbol genealógico. Cuando uno de estos enfermos, de tez pálida y miembros lánguidos, había desaparecido por la gran puerta, un murmullo salía de los asistentes, y era raro que ese gentío curioso y poco inteligente, que veía juntarse a la puerta de los bailes o bajo los pórticos de los teatros toda esa aristocracia ávida de placeres, no reconociese a tal duque paralizado de un brazo, o de una pierna, a tal mariscal de campo cuyos pies se negaban a servirle, más que a causa de las fatigas de la marcha militar, a causa de la obesidad conquistada en las casas de las damas de la ópera o de la comedia italiana. Hay que decir que las investigaciones del gentío no se detenían solamente en los hombres. También esta mujer que se veía pasar en brazos de sus archiduques, la cabeza colgando y la mirada sin brillo, como las damas romanas que se apoyaban en sus esclavos de Tesalia, después de las comidas. Esta dama, aquejada de dolores nerviosos, o debilitada por los excesos y las veladas,
y que no había podido ser curada o resucitada por los comediantes de moda o los ángeles vigorosos de los cuales la Dugazón podía hacer tan maravillosos relatos, acudía a pedir a la cubeta de Mesmer lo que había buscado vanamente en otras partes, y no se crea que exageramos a placer el envilecimiento de las costumbres. Es preciso confesar que en esa época habían sido asaltadas por la corrupción lo mismo las damas de la corte que las mujeres de teatro. Estas quitaban a las señoras del gran mundo sus amantes y sus maridos, y las otras robaban a las mujeres de teatro sus camaradas y sus primos a la moda de Bretaña. Algunas de estas damas eran tan conocidas de los hombres y sus nombres circulaban entre el gentío de una forma tan ruidosa, que muchas, tratando de evitar esta noche al menos el ruido y la publicidad, iban a casa de Mesmer con el rostro cubierto por una máscara de seda. Este día, que marcaba la mitad de la Cuaresma, había baile de máscaras en la ópera, y estas damas no contaban con abandonar la plaza de la Vendôme más que para trasladarse inmediatamente al Palais Royal. Por entre ese gentío, quejicoso y burlón, entre frases de admiración y sobre todo de murmullos, la condesa de la Motte cruzó erguida y firme, con su máscara puesta y no dejando otras huellas de su paso que esta frase repetida de boca en boca: «Esa no debe de estar muy enferma». Sin embargo, esta frase no implicaba la ausencia de comentarios, pues si Madame de la Motte no estaba enferma, ¿qué buscaba en casa de Mesmer? Si la multitud estuviese, como nosotros, al corriente de los acontecimientos que acabamos de contar, hubiera encontrado muy simple este incidente. En efecto, Madame de la Motte tenía necesidad de reflexionar con detenimiento sobre sus futuras relaciones con el cardenal de Rohan, y sobre todo había despertado su curiosidad la particular atención que el cardenal había prestado al tarjetero, olvidado o perdido en su casa, y como en el nombre de la propietaria se reunía toda la revelación del súbito y gracioso cambio del cardenal, Juana de la Motte había elegido dos medios para llegar a conocer ese nombre. Primero recurrió al más simple, fue a Versalles para informarse sobre la oficina de caridad de las damas alemanas, y es obvio decir que no recogió ninguna información. Las damas alemanas que vivían en Versalles eran muchas a causa de la simpatía que la reina sentía por sus compatriotas. Su número oscilaba entre 150 o 200. Todas eran muy caritativas, pero ninguna conocía la existencia de una oficina de caridad. Juana había, pues, pedido inútilmente información sobre las dos damas que habían ido a visitarla. Había dicho inútilmente, que una de ellas se llamaba Andrea. No se conocía en Versalles ninguna dama alemana con este nombre, por cierto muy poco germano. La búsqueda, pues, no había aportado ningún resultado satisfactorio. Preguntar directamente al príncipe de Rohan el nombre que sospechaba, era dejarle ver que se tenía idea sobre él, y a continuación retirar el placer y el mérito de un descubrimiento hecho a pesar de todo el mundo y fuera de todas las posibilidades, ya que había algo misterioso en la visita de estas damas a casa de Juana, algo misterioso en los asombros y en las reticencias de Monsieur de Rohan. Era preciso llegar a saber el nombre de tantos enigmas. No había por otra parte una atracción más poderosa para el carácter de Juana que la lucha con lo desconocido. Había oído decir que en París, desde hacía algún tiempo, un iluminado hombre que hacía milagros había encontrado el medio de expulsar del cuerpo humano las enfermedades y los dolores, como Cristo expulsaba los demonios del cuerpo de los poseídos. Ella sabía que ese hombre no solo curaba los males psíquicos, sino que arrancaba del alma el doloroso secreto que le minaba. Se había visto, bajo su poderoso conjuro, relajarse dócilmente la voluntad atenazada de sus clientes. Así, en el sueño que sucedía a los dolores cuando el sabio médico había calmado el organismo más irritado, hundiéndolo en un olvido completo, el alma, feliz con el reposo que debía a su encantador, se sometía a la voluntad de su nuevo dueño, quien dirigía desde ese momento todas las operaciones, manejaba todos los hilos,
También cada pensamiento de esa alma reconocida se le aparecía transmitido en una lengua que tenía sobre el idioma humano la ventaja o la desventaja de que nunca mentía. Bien pronto, saliendo del cuerpo que le servía de prisión a la primera orden del que momentáneamente la dominaba, esa alma socorría al mundo, se mezclaba con las restantes almas, las sondeaba, las registraba despiadadamente, y la beneficiaba tanto como el perro de caza que hace salir a la presa de la madriguera donde se esconde creyéndose segura. Esa alma, digo, acababa por hacer salir un secreto del corazón donde estuviese enterrado y terminaba por llevarla a los pies del maestro, imagen bastante fiel del halcón que amaestrado por el halconero lleva a su redil a la perdiz o a la alondra designadas de antemano. De ahí la revelación de una cantidad de secretos maravillosos. Madame de Duras había encontrado de esta suerte un niño robado en su infancia, Madame de Chantone, un perro inglés que tendría el tamaño de un puño y por el que ella habría dado todos los niños de la tierra, y Monsieur de Vaudreuil un bucle por el que habría dado la mitad de su fortuna. Todo esto se había logrado por medio de videntes masculinos o femeninos, después de las operaciones magnéticas del doctor Mesmer. Así podía uno ir a buscar, en la casa del ilustre doctor, los secretos más idóneos para ejercer esta facultad de adivinación sobrenatural, y Juana de la Motte confiaba, luego de asistir a una sesión, en encontrar al fénix de sus curiosas búsquedas y descubrir por su mediación a la propietaria del tarjetero que era el objeto de sus más vivas preocupaciones. Por esa razón se mezcló con los enfermos que aguardaban en la sala. Si nuestros lectores nos lo permiten, vamos a ofrecerles una minuciosa descripción del consultorio. El apartamento se dividía en dos salas. Cuando se había cruzado el vestíbulo y exhibido el permiso necesario al servicio, se era admitido en un salón, donde las ventanas, herméticamente cerradas, interceptaban la luz y el aire, durante el día, y el ruido y el aire durante la noche. En el centro del salón y junto a un candelabro cuyas bujías daban muy poca luz había una cubeta cerrada por una tapa y sin ningún adorno. Era lo que llamaban la cubeta de Mesmer. ¿Qué misterio encerraba? Nada más simple de explicar. Estaba casi llena de agua, con unos principios sulfurosos, y esa agua concentraba sus miasmas para saturar las botellas colocadas metódicamente en el fondo de la cubeta y en posiciones diferentes. Había cruces de corrientes misteriosas bajo la influencia de las cuales los enfermos buscaban su curación. A la tapa estaba soldado un anillo de hierro sosteniendo una cuerda cuyo cometido vamos a conocer dirigiendo una mirada a los enfermos. Estos, que hemos visto entrar hace un momento en el hotel, estaban pálidos y languidecientes, sentados en sillones colocados alrededor de la cubeta, hombres y mujeres mezclados, indiferentes, serios e inquietos, esperaban el resultado de la prueba. Un doméstico, cogiendo el extremo de esa cuerda atada a la tapa de la cubeta, la hacía dar vueltas alrededor de los miembros enfermos, de tal suerte que todos, ligados por la misma cadena, percibiesen al mismo tiempo los efectos de la electricidad contenida en el recipiente. Luego, a fin de no interrumpir ninguno de ellos la acción de los fluidos animales, transmitidos y modificados para cada naturaleza, los enfermos tenían cuidado, obedeciendo la recomendación del doctor, de tocarse el uno al otro con el codo, o con el hombro, o con los pies, por lo que la cubeta salvadora enviaba simultáneamente a todos los cuerpos su calor y su poderosa regeneración. La verdad es que era un curioso espectáculo esta ceremonia médica, y no es raro que excitase la curiosidad parisiense. 20 o 30 enfermos, alineados alrededor de este recipiente, un criado, mudo como los asistentes, enlazándolos con una cuerda como Laocoonte y sus hijos en los anillos de sus serpientes. Después, este mismo hombre se retiraba con paso furtivo,
señalaba a los enfermos las varillas de hierro que se ajustaban a ciertos agujeros de la cubeta y que debían servir de conductores más inmediatamente localizados para la acción saludable del fluido mesmeriano. Desde el primer momento en que la sesión se iniciaba, cierto calor suave y penetrante comenzaba a circular por el salón, relajando las fibras un poco contraídas de los enfermos, crecía por grados del suelo al techo, y pronto se cargaba de perfumes delicados, bajo el vapor de los cuales se inclinaban, embotados, los cerebros más rebeldes. Entonces se veía a los pacientes abandonarse a la impresión voluptuosa de la atmósfera, y de pronto una música apaciguadora y melodiosa, ejecutada por instrumentos y músicos invisibles, se extendía como una dulce llama en medio de esos perfumes y ese calor, pura como el cristal, al borde del cual nacía. La música golpeaba los nervios con un poder irresistible. Se hubiera dicho uno de esos ruidos misteriosos y desconocidos de la naturaleza que asombran y encantan a los mismos animales, una ráfaga de viento en las espirales sonoras de las rocas. Luego, a los sones de esa orquesta, se unían voces armoniosas, agrupadas como un macizo de flores y cuyas notas, esparcidas como las hojas, caían sobre la cabeza de los asistentes. En todos los rostros, que la sorpresa había animado primero, se pintaba poco a poco la satisfacción física que acariciaba todos los lugares sensibles. El alma cedía, salía del refugio donde se había ocultado cuando los males del cuerpo la sitiaban, y se dilataba, libre y gozosa, por todo el organismo, informaba a la materia y se transformaba. Este era el momento en que cada uno de los enfermos había cogido una de las varillas de hierro sujetas a la cubierta de la cubeta, y dirigiendo la varilla sobre su pecho, su corazón o su cabeza, el lugar más acusado de la enfermedad, trataban de aliviarse. Quien se imagine la beatitud, reemplazando en todos los rostros al sufrimiento y la ansiedad, quien se represente la relajación sensual de estas satisfacciones que absorben, el silencio, entrecortado de suspiros, que pesaba sobre la asamblea, tendrá la idea más exacta posible de la escena que acabamos de esbozar. Ahora algunas palabras más sobre los actores, los cuales se dividían en dos clases. Los unos, enfermos poco cuidadosos de lo que se llama el respeto humano, limitado y venerado por gentes de condición mediocre, pero siempre traspasado por los muy grandes o por los muy pequeños. Los unos, decíamos, verdaderos actores, no habían acudido al salón más que para ser curados, y procuraban con todo su corazón conseguirlo. Los otros, estáticos o simples curiosos, al no sufrir ninguna enfermedad, habían entrado en la casa de Mesmer como se entra en un teatro, bien porque quisieran comprobar el efecto que se experimentaba cuando se rodeaba la cubeta encantada o bien porque, como simples espectadores, querían observar ese nuevo sistema físico y no se ocupaban más que de contemplar a los enfermos y a los que compartían la curación. Entre los primeros, entusiastas de Mesmer, consagrados a su doctrina por la gratitud quizá, se distinguía una joven de esbelta figura, de hermoso rostro, de un aspecto un poco extravagante, que sometida a la acción del fluido se aplicaba con la varilla de hierro las dosis más fuertes sobre la cabeza y sobre su epigastrio. Esta joven hacía girar sus bellos ojos como si todo languideciese en ella, mientras sus manos temblaban bajo esos primeros nerviosos temblores que indicaban la invasión del fluido magnético. Cuando su cabeza cayó hacia atrás, sobre el respaldo del sillón, todos los presentes vieron cómo en su pálida frente, en sus labios convulsos y en el bello cuello de mármol se notaba cada vez más rápido el flujo y reflujo de la sangre. Entonces, de entre los asistentes, muchos de los cuales tenían los ojos fijos con asombro sobre esta joven, 2 o 3 cabezas se inclinaron la una hacia la otra, comunicándose una idea, extraña sin duda, que redoblaba la atención recíproca de estos curiosos. Entre estos se encontraba Madame de Lamotte, que,
sin temor de ser reconocida o inquietándose poco por ello, sostenía en la mano la máscara de satén que se había puesto para pasar entre la gente. Por la forma en que se había colocado, se libraba de las miradas. Estaba en pie delante de la puerta, apoyada en una pilastra velada por un cortinaje, y desde allí podía observar sin que la viesen. Entre todo lo que veía, lo que le parecía más digno de atención era la figura de esta mujer electrizada por el fluido mesmeriano. En efecto, este rostro la había impresionado de tal manera que desde hacía algunos minutos continuaba en su sitio obsesionada por una aguda avidez de ver y de saber. ¿Cómo?, se preguntaba sin poder apartar los ojos de la bella enferma. Es la dama de caridad que vino a mi casa la otra noche, y es la causa del interés que me ha testimoniado Monseñor de Rohan. Y convencida de que no se equivocaba, queriendo aprovechar el azar que le proporcionaba lo que sus búsquedas no habían conseguido, se aproximó. Pero en el mismo instante la joven enferma cerró los ojos, crispó la boca y golpeó el aire débilmente con las manos. Unas manos que no eran las manos finas y afiladas y de una blancura de cera que Juana de la Motte había admirado en su casa unos días antes. El contagio de las crisis fue eléctrica en la mayor parte de los enfermos, cuyo cerebro estaba saturado de fluidos y de perfumes. La excitación nerviosa era compartida. Muy pronto hombres y mujeres, arrastrados por el ejemplo de su joven compañera, comenzaron a lanzar suspiros, murmullos, gritos, agitando brazos, piernas y cabezas. Entraron irresistiblemente en este acceso, al cual el maestro había dado el nombre de crisis. En este momento, un hombre apareció en el salón, sin que nadie lo hubiera visto entrar, sin que nadie pudiera decir cómo había entrado. Salía de la cubeta como Febo Apolo de las aguas. ¿Era el vapor armonioso y perfumado de la sala que se condensaba? Siempre es él el que se encuentra ahí súbitamente, con su traje lila, su mirada dulce y juvenil, el bello rostro pálido, inteligente y sereno, no desmintiendo el carácter un poco divino de esta aparición. Tenía en la mano una larga varilla apoyada, o más bien mojada, en la famosa cubeta. Hizo una señal y las puertas se abrieron. Seguidamente aparecieron 20 robustos criados, y cogiendo con hábil rapidez a cada uno de los enfermos, quienes comenzaban a perder el equilibrio sobre sus sillones, los trasladaron en menos de un minuto a la sala vecina. En el momento en que se realizaba esta operación, la escena se hizo más interesante, sobre todo por la extremada beatitud de la joven convulsa Juana de la Motte, que se había acercado con los curiosos hasta esta nueva sala destinada a los enfermos. Oyó a un hombre que gritaba: «Pero si es ella, si es ella». «¿Quién es ella?», le preguntó Juana. De pronto aparecieron dos damas en el fondo de la primera sala, apoyadas la una en la otra y seguidas a cierta distancia de un hombre, que tenía apariencia de un criado de confianza. El aspecto de estas dos mujeres, el de una de ellas sobre todo, impresionó tanto a la condesa que se les acercó en el mismo momento en que un grito agudo partió de la sala, escapándose de los labios de la joven presa de convulsiones y que arrastraba a todo el mundo a su lado. Inmediatamente, el hombre que había dicho «es ella», y que estaba cerca de la condesa de la Motte, gritó con voz sorda y misteriosa: «Señores, miradla, es la reina». «La reina», gritaron varias voces espantadas y sorprendidas, a la vez que Juana se estremecía. «La reina en casa de Mesmer, la reina en una crisis», repetían otras voces. «Oh, es imposible». «Mirad», respondía el desconocido con tranquilidad. «¿Conocéis a la reina? ¿Sí o no?». «En efecto», murmuraban la mayoría de los asistentes. «El parecido es increíble». Juana de la Motte se había puesto la máscara, como todas las mujeres que al salir de casa de Mesmer debían regresar al baile de la ópera. Ella podía, pues, preguntar sin riesgo. Monsieur interrogó al hombre que lanzaba las exclamaciones, de figura corpulenta, rostro lleno y coloreado, ojos centelleantes y singularmente observadores.
¿Decís que la reina está aquí? Sin la menor duda. ¿Y dónde está? Pero si es la joven que veis ahí, sufriendo una crisis tan fuerte que no puede moderar sus actos, es la reina. ¿Pero en qué os apoyáis, monsieur, para creer que esa mujer es la reina? Esa mujer es la reina. Y nada más, replicó secamente el personaje acusador, y abandonó a su interlocutora para ir a propagar la nueva entre los demás grupos. Juana se apartó del espectáculo casi repelente que ofrecía la epiléptica, pero apenas hubo dado unos pasos hacia la puerta cuando se encontró cara a cara con las dos damas que, esperando que pasasen las convulsiones, miraban con el más vivo interés la cubeta, las varillas de hierro y la cubierta del recipiente. Al ver Juana el rostro de la de más edad, ahogó un grito. «¿Qué ocurre?», exclamó esta. Juana se quitó la máscara. «¿Me reconocéis?». La dama reprimió un movimiento. «No, madame», dijo con cierta turbación. «Pues yo os he reconocido y voy a daros la prueba». Las dos damas se acercaron la una contra la otra con cierto sobresalto. Juana sacó de su bolsillo el tarjetero con el retrato. «¿Os olvidasteis esto en mi casa?». «Y aunque fuese verdad», preguntó la mayor, «¿por qué tanta emoción?». «Me estremece el peligro que corre aquí vuestra majestad». «Explicaos». «Antes que nada poneos la máscara, madame», y tendió la suya a la reina, que dudaba, pues creía estar a salvo con su tocado. «Por favor, no se debe perder un instante». «Hacedlo, madame», aconsejó la que acompañaba a la reina. La reina se puso maquinalmente la máscara. «Y ahora venid». «Venid», pidió Juana, y condujo a las dos mujeres hasta la puerta de la calle. «¿Vuestra majestad no ha visto a nadie?». «No lo creo». «Mejor, pero me explicaréis». «Por el momento, majestad, creed lo que os dice vuestra fiel servidora. Corréis aquí el mayor de los peligros». «¿Cuál es ese peligro?». «Tendré el honor de decírselo a vuestra majestad si se digna concederme, para el día que señaléis, una hora de audiencia. Su majestad puede ser reconocida, no debe permanecer aquí». Y viendo que la reina estaba impaciente, dijo, volviéndose a la princesa de Lamballe, «Apoyadme, os lo suplico, para que su majestad se vaya inmediatamente de aquí». La princesa hizo un ademán de súplica, recogiéndolo la reina. «Vamos, puesto que vos lo queréis». Después, volviéndose hacia Juana de la Motte, le preguntó, «¿Me habéis pedido una audiencia?». «Aspiro al honor de dar a vuestra majestad la explicación de mi conducta». «Muy bien, llevadme ese estuche y preguntad por el portero Laurent, estará prevenido». «¿Y en la calle?», gritó en alemán, con Monsieur Weber. Una carroza se acercó en el acto, subiendo a ella las dos damas. Juana de la Motte continuó en la puerta hasta que perdió de vista el carruaje. «He hecho lo que debía». «Ahora, Juana, piensa, reflexiona». Capítulo 18. Mademoiselle Olive. Durante este tiempo, el hombre que había señalado a la presunta reina a las miradas de los asistentes tocó el hombro de uno de los espectadores de mirada ávida y de humilde vestido. «¿No creéis, vos, que sois periodista, que esto sería un tema interesante para un artículo?». «¿Cómo?», preguntó el periodista. «¿Queréis el sumario?». «Ya lo creo, helo aquí». «Sobre el peligro que existe de nacer vasallo en un país en el que el rey está gobernado por la reina y cuya reina siente predilección por las crisis». El periodista se echó a reír. «¿Y la Bastilla?», preguntó. «¿Es que no existen los anagramas, con cuya ayuda se evitan los censores reales?». «Yo os pregunto si un censor os prohibiría contar la historia del príncipe Silo y de la princesa Eteniotna, soberana de Narfec». «¿Qué decís?». «Oh, sí», exclamó el periodista, entusiasmado con la idea tan admirable que se le proporcionaba. «Y os ruego que lo tituléis de esta forma, las crisis de la princesa Eteniotna en casa del fakir Rensem». Veréis cómo ese capítulo conseguirá un caluroso éxito en los salones. Al igual que vos, estoy convencido. Y, pues,
y redactad todo esto con vuestra mejor tinta. El periodista estrechó la mano del desconocido. Me enviaréis algunos números, ya lo creo, y con mucho gusto, si me hacéis el honor de decirme vuestro nombre. Claro que sí. La idea me divierte, y ejecutada por vos ganará el 100%. ¿Cuánto soléis tirar ordinariamente de vuestros pequeños noticieros? 2000. Rendidme todavía otro servicio. Pedidme. Tomad estos 50 luises y haced tirar irnos 6000. ¿Cómo, monsieur? Vos me abrumáis. Que sepa yo el nombre de tan generoso protector de las letras, ya os lo diré cuando vaya a recoger a vuestra casa 1 millar de ejemplares, a 2 libras la pieza, dentro de 8 días. Está bien. Trabajaré noche y día, monsieur, y que sea divertido. Haré reír hasta llorar a todo París, excepto a una persona, que llorará hasta verter sangre. ¿No es eso, monsieur? Tenéis un gran sentido del humor. Decís bien. A propósito, fechad la publicación en Londres. Como siempre, monsieur, soy vuestro servidor. Y el gordo desconocido dio licencia al periodista, quien con sus 50 luises en el bolsillo, huyó veloz como un pájaro de mal agüero. El desconocido siguió solo, observando todavía la sala de las crisis donde la joven, cuyo éxtasis había dado lugar a una postración absoluta, era atendida por una dama que se ocupaba de las señoras en los momentos críticos, bajando prudentemente las faldas indiscretas. Notó en esta delicada belleza los trazos finos y voluptuosos, la gracia noble de este sueño al cual se abandonaba, y después, volviendo sobre sus pasos, se dijo, decididamente: el parecido es increíble. Dios que lo ha hecho tiene sus designios, ha condenado de antemano a la mujer de allá abajo, a quien ella se parece. En el momento en que acababa de formular este pensamiento amenazador, la joven se levantó lentamente, y apoyándose en el brazo de un vecino, despierto ya de su éxtasis, se ocupó de poner un poco en orden su vestido y su peinado. Enrojeció un poco al ver la atención que los asistentes le prestaban, respondió con una coquetona cortesía a las preguntas graves y fortuitas de Mesmer, después, estirando sus brazos hermosos y sus lindas piernas como una gata al despertarse, atravesó los 3 salones, escoltada por todas las miradas, burlonas, codiciosas, asombradas, que le dirigían. Pero lo que la sorprendió hasta hacerla sonreír fue que al pasar por delante de un grupo que cuchicheaba en un rincón, en lugar de ojeadas mudas y palabras traviesas, la acogieron con reverencias tan respetuosas que ningún cortesano francés las hubiera encontrado más perfectas y más severas para saludar a la reina. Realmente, este grupo estupefacto y reverencioso había sido influido por el infatigable desconocido que, oculto detrás de ellos, les decía a media voz: no importa, señores, no importa, no por eso ha desmerecido la reina de Francia, saludémosla en silencio. La personilla, objeto de tanto respeto, franqueó con cierta inquietud el último vestíbulo y salió al patio. Sus ojos fatigados buscaron un coche de alquiler o una silla de manos, sin encontrar ni silla ni coche, pero después de un minuto de indecisión, y cuando ya posaba su encantador pie en el pavimento, un lacayo se aproximó a ella. «Vuestra carroza, madame». «Pero yo no tengo carroza». «¿Madame ha venido en coche de alquiler?» «Sí». «¿De la calle Delfín?» «Sí». «Tengo la orden de llevar a madame a su casa». «Pues llevadme», dijo ella, con acento deliberado, sin haber conservado más de un minuto la inquietud que lo imprevisto de esta proposición hubiera causado en cualquier otra mujer. El lacayo hizo una seña, y en el acto una lujosa carroza abrió su portezuela a la dama. El lacayo le gritó al cochero: «Calle Delfín». Los caballos arrancaron al trote, y una vez llegaron al Pont Neuf, la damita, que disfrutaba con esta forma de desplazarse, como diría La Fontaine, sintió no vivir más lejos. En el jardín des Plantes, el carruaje se detuvo, bajando en el acto el estribo. El lacayo, bien aleccionado,
tendía la mano para recibir la llave que tenían para entrar en su casa los habitantes de 30.000 casas de París, los cuales no disponían de palacios ni de portera, ni de suizo. El lacayo abrió, pues, la puerta, para ahorrar que lo hicieran los dedos de la damita. Después, en el momento en que la vio en el pasillo sombrío, saludó y cerró la puerta. La carroza desapareció. Vaya, vaya, exclamó la joven, qué agradable aventura. Es bien galante Monsieur de Mesmer. Oh, qué fatigada estoy. Sin duda él lo había previsto. Es un gran médico. Seguidamente se detuvo en el segundo piso de la casa, en un descansillo al que daban 2 puertas. A su llamada abrió una vieja. Buenas noches, madre. ¿Está la cena? Sí, y ya se ha enfriado. ¿Está él aquí? Todavía no, pero Monsieur sí ha llegado. ¿Qué Monsieur? Uno con el que tienes necesidad de hablar esta noche. ¿Yo? Sí. Tú. El breve diálogo tuvo lugar en una pequeña salita contigua a una estancia que daba a la calle. Desde la ventana de la salita se veía indistintamente la lámpara que alumbraba la estancia, cuyo aspecto era, si no satisfactorio, soportable. Viejas cortinas de una seda que el tiempo había desteñido, algunas sillas de terciopelo de Utrecht, ya raído, y un pequeño escritorio con algunos cayons. Un viejo sofá amarillo. No reconoció a este hombre, pero nuestros lectores sí. Era el que agrupó a los curiosos al paso de la pretendida reina, el hombre de los 50 luises dados para el libelo. Había junto a la chimenea un reloj de péndulo, flanqueado por 2 vasos de porcelana azul del Japón, visiblemente agrietados. La joven abrió bruscamente la puerta vidriera y se acercó al sofá, en el que vio tranquilamente sentado a un hombre de agradable rostro, algo obeso, que jugaba con su bella mano blanca con su rica chorrera de encaje. Ella no tuvo tiempo de comenzar la conversación. El singular personaje hizo una especie de saludo, mitad movimiento, mitad inclinación, y fijando sobre la dueña de la casa una mirada brillante y benevolente, dijo: «Sé muy bien lo que os estáis preguntando, pero yo os responderé mejor si os interrogo primero. ¿Vos sois Mademoiselle Olive?» «Sí, monsieur». «Encantadora mujer, muy nerviosa y muy adepta al sistema de Mesmer. Llego ahora de su casa». «Muy bien. Y lo que no se explica en vuestros bellos ojos es por qué me encuentro acomodado en vuestro bello sofá». «Me engaño si creo que deseáis saberlo». «Habéis adivinado, monsieur. ¿Me hacéis la gentileza de sentaros?» «Si continuáis de pie, me veré obligado a levantarme, y ya no hablaríamos cómodamente». «Os podéis enorgullecer de tener un comportamiento muy original», repuso la joven, a la que llamaremos de aquí en adelante Mademoiselle Olive, puesto que se dignaba responder por este nombre. «Mademoiselle, os he visto hace un momento en casa de Mesmer, y os he encontrado como yo deseaba, monsieur. No os alarméis, mademoiselle, no quiero decir que os haya encontrado encantadora, no, esto os causaría el efecto de una declaración de amor, y esa no es mi intención. No os echéis atrás, os lo ruego, o tendré que gritaros como si fuera sordo». «¿Qué queréis, entonces?», dijo ingenuamente Olive. «Se continuó el desconocido, que estáis habituada a que os digan que sois bella. Yo también opino así, y tengo que proponeros algo. Monsieur, me habláis en un tono. No quiero que os enojéis sin haberme entendido. ¿Hay alguien oculto aquí?» «Nadie, monsieur, pero…». «Entonces, si no hay nadie, nada nos impedirá hablar. ¿Qué diríais de una pequeña asociación entre nosotros?» «¿Una asociación?» «Creo, monsieur, que…». «Todavía seguís confundida». «No me refiero a unas relaciones amorosas, os he dicho asociación. No os hablo de amor, sino de negocios». «¿Qué clase de negocios?», preguntó ella, a quien la curiosidad traicionaba. «¿Qué hacéis durante el día?». «Pero…». «No temáis nada, no quiero enojaros, pero deseo que me contestéis a lo que os pregunto». «No hago nada, o lo menos posible». «Sois perezosa». «Bah». «Muy bien,
vos decís muy bien, sin duda, me parece muy bien que seáis perezosa, os gusta pasear, mucho, ir a los espectáculos, a los bailes, siempre, y vivir bien, sobre todo. Si yo os diera 25 luises por mes, ¿lo rehusaríais, monsieur? Mi querida mademoiselle Olive, ya volvéis a dudar, pero hemos convenido que no os enfadaríais. He dicho 25 luises como he podido decir 50, me gustarían más 50 que 25, pero más que 50 luises me gusta el derecho de elegir mi amante. Por Dios, ya os he dicho que no quiero ser vuestro amante. Tranquilizaos. Entonces, ¿qué queréis que haga para ganar esos 50 luises? ¿Habíamos dicho 50? Sí, pues 50. Vos me recibiréis en vuestra casa, me pondréis la mejor cara posible, me daréis el brazo cuando yo lo desee, y me esperaréis donde yo os diga que debéis hacerlo. Pero tengo un amante, monsieur. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Sí. Cambiadle, no se cambia a Beausire tan fácilmente. ¿Queréis que os ayude? No, porque le amo. Oh, solo un poco, ya es demasiado. ¿Cómo es eso? Bueno, admitamos a Beausire. Sois cómodo, monsieur, a cambio de la revancha. ¿Cuáles son vuestras condiciones? No hay condiciones si no me lo decís todo. Escuchadme. Querida mía, he dicho todo lo que tenía que decir por el momento. Palabra de honor. Palabra de honor. Sin embargo, comprended una cosa. ¿Cuál? Sí, por azar, tengo necesidad de que vos seáis realmente mi amante. Nunca se tiene esa necesidad, de parecerlo. ¿Parecerlo? Admitido. Pues ya está todo dicho. Punto final. He aquí el primer mes por adelantado. Le tendió un envoltorio de 50 luises, sin tocar ni siquiera la punta de sus dedos, y como ella dudara, se lo metió en un bolsillo de su vestido, procurando no rozar tampoco la mano transparente y blanca que ningún enamoradizo habría desdeñado. Apenas el oro llegó al fondo del bolsillo, 2 golpes secos dados en la puerta de la calle hicieron correr a Olive hacia la ventana, exclamando: «Dios mío, salvaos, deprisa, es él». «¿Quién?» «Beausire, mi amante». «Levantaos de una vez». «¿Él?» «Tanto peor». «¿Cómo tanto peor?» «Os va a hacer pedazos, va. Oíd cómo golpea, echará la puerta abajo». «Abridle entonces». «¿Qué diablos? ¿Por qué no le dais la llave?» Y el desconocido se acomodó mejor en el sofá, diciéndose: «Es preciso que vea a este tipo y que le juzgue». Los golpes continuaban, alternando con rugidos y juramentos que subían más alto que el segundo piso. «Madre, id a abrir», dijo ella, furiosa. «En cuanto a vos, monsieur, tanto peor si os sucede una desgracia». «Estoy de acuerdo con vos». «Tanto peor», contestó el impasible desconocido sin moverse del sofá. Mademoiselle Olive respiraba con dificultad al acercarse al descansillo para escuchar. Capítulo 19. Monsieur Beausire. Mademoiselle Olive se interpuso bravamente ante un hombre enfurecido que, con los puños crispados, el rostro pálido, los vestidos en desorden, hacía irrupción en el apartamento con terribles imprecaciones. «Beausire, quieto, Beausire», dijo ella, con una voz que no denotaba el temor suficiente para que nadie se equivocase sobre el valor de esta mujer. «Déjame», gritó el recién llegado, desembarazándose con brutalidad de los brazos de su amante, y continuó, en un tono más rabioso: «Ah, porque había aquí un hombre no se me abría la puerta». El desconocido, según hemos dicho, seguía en el sofá, tranquilo e inmóvil, por lo que el tal Beausire tomó por indecisión su postura, incluso por miedo. Se enfrentó con el hombre con un rechinamiento de dientes de mal augurio. «Supongo que vos me responderéis», dijo. «¿Y qué es lo que queréis que yo os diga, mi querido Monsieur Beausire? ¿Qué hacéis aquí? Y primero de todo, ¿quién sois vos?» «Soy un hombre muy tranquilo al que vos miráis enfurecido», y hablaba con mademoiselle con toda honestidad. «Cierto, cierto», exclamó ella, con toda honestidad. «Cállate tú», gruñó Beausire. «Oh, no», dijo el desconocido, «no riñáis así a mademoiselle,
tan inocente ella, si tenéis mal humor. Claro que lo tengo. Habrá perdido en el juego, murmuró ella. He sido despojado. Muerte de todos los diablos, gritó Beausire. Pero no estaríais enfadados si vos hubierais despojado al otro, dijo riendo el desconocido. Se comprende, querido Monsieur Beausire. Dejaos de bromas y hacedme el favor de largaros de aquí. Oh, Monsieur Beausire, sed indulgente. Muerte de todos los diablos del infierno, levantaos y marchaos de aquí. O destrozo el sofá y todo lo que hay encima. Vos no me habíais dicho, mademoiselle, que Monsieur Beausire tenía accesos de lunático. Santo Dios, qué ferocidad. Beausire, exasperado, hizo un gran movimiento de comediante, y para sacar la espada describió con los brazos y la hoja un círculo de no menos 10 pies de circunferencia. Vamos, levantaos rápido, dijo, en caso contrario, os clavo contra el respaldo. En verdad que sería desagradable, repuso el desconocido, sacando tranquilamente de la vaina el espadín que había puesto detrás de él, en el sofá. Mademoiselle Olive lanzaba gritos agudos. Ah, mademoiselle, dijo el desconocido, con su espada en la mano y sin haberse levantado, callaos, porque pueden ocurrir dos cosas. La primera, que vais a aturdir a Monsieur Beausire y que él se va a hacer atravesar. La segunda, que la policía subirá, llamará y os llevará sin más a Saint-Lazare. Ella reemplazó los gritos por una pantomima muy expresiva. El espectáculo era curioso. De un lado, Beausire, despechugado, borracho, temblando de rabia, dirigía golpes derechos, sin táctica, a un adversario impenetrable. Del otro, un hombre sentado en un sofá, con una mano apoyada en las rodillas y la otra armada, parando con agilidad, sin sacudidas, y riéndose de una forma que podía espantar al mismo San Jorge. La espada de Beausire no había podido ni un solo instante guardar la línea, bloqueada siempre por las paradas del adversario. Beausire comenzaba a fatigarse, a soplar, y la cólera había dejado paso a un terror involuntario. Pensaba que si esa espada complaciente quería alargarse, se hundiría en un descuido en él, en Beausire. Entonces le asaltó la incertidumbre, y no dio más que sobre la parte débil de la espada del adversario, quien por último se puso vigorosamente en tercera, le arrancó la espada y la hizo volar como una pluma. El arma cruzó la estancia, rompió un cristal de la ventana y desapareció fuera. Beausire no sabía qué postura adoptar. Monsieur Beausire, dijo el desconocido, tened cuidado, porque si vuestra espada ha caído de punta y pasa a alguien, ese es un hombre muerto. Beausire, reprendido de esta forma, corrió a la puerta y se precipitó escaleras abajo para recoger su arma y evitar un enredo con la policía. Durante su ausencia, ella cogió la mano del vencedor y le dijo, «Oh, monseñor, sois muy valiente, pero Beausire es un traidor, y me estáis comprometiendo. Cuando os hayáis ido, me golpeará. Entonces, me quedo». «No, no, por favor, cuando él me pega, yo me rebelo, y como soy más fuerte, también se lleva lo suyo. Retiraos, os lo suplico. Tened presente una cosa, y es que si me voy, lo encontraré abajo o me lo tropezaré en las escaleras, volveremos a enzarzarnos, y en una escalera no siempre se para doble contra cuarto, doble contra tercera y medio círculo, como estando en guardia en un sofá. Entonces yo mataré a vuestro dueño Beausire, o él me matará a mí. Por Dios, es verdad, y el escándalo horripilaría a los vecinos. Por eso hay que evitarlo. Y me quedo. Por el amor del cielo, salid, os quedaréis en el piso de arriba hasta que él haya entrado, creyendo encontraros aquí, no buscará en otro sitio. Cuando esté dentro, me oiréis cerrar la puerta con doble vuelta de llave. Seré yo quien lo secuestrará. Entonces podréis iros mientras él y yo nos zurramos la badana. Sois encantadora. Hasta la vista. Hasta la vista. Pero, ¿cuándo nos veremos? Si os parece bien,
Esta noche. ¿Cómo esta noche? ¿Estáis loco? Claro que esta noche. ¿Es que esta noche no hay baile en la ópera? Si son ya las 12. ¿Y eso qué importa? Son necesarios unos dominos. Beausire irá a buscarlos si les acudís bien. Tenéis razón, dijo ella, riendo. Aquí tenéis 10 luises para los trajes, dijo el desconocido, riendo también. Adiós, adiós, y gracias, le dijo, empujándolo hacia el descansillo. Está cerrando la puerta de abajo, advirtió el desconocido. Es un pestillo interior. Deprisa, ya sube. Y si por casualidad vos sois la que se lleva la paliza, ¿cómo podréis comunicármelo? Vos debéis tener criados. Sí, pondré uno debajo de vuestras ventanas. Bien, y que mire arriba hasta que le caiga un papelito en la nariz. Justo. Adiós. El desconocido se dirigió al piso de arriba, lo que no le fue difícil a pesar de que la escalera estaba a oscuras, y ella, llamando a gritos a su Beausire, evitaba que éste oyese los pasos de su cómplice. Subid. Monsieur enfurruñado le gritaba a Beausire, quien mientras subía consideraba, sin tenerlas todas consigo, la superioridad moral y física del intruso, tan insolentemente instalado en un domicilio ajeno. Sin embargo, entró en el piso, donde ella le esperaba. Había envainado la espada y rumiaba un discurso. La fiel Olive lo cogió por los hombros, lo empujó adentro y cerró la puerta con doble vuelta de llave, como había prometido. Al bajar la escalera para llegar cuanto antes a la calle, el desconocido oyó el comienzo de un pugilato tan ruidoso que le recordó los cobres de una orquesta y pensó en los puñetazos que se confunden en trallazos. A los trallazos se mezclaban los gritos y los reproches. Beausire rugía y ella recitaba. En efecto, se decía el desconocido mientras se alejaba, nunca habría creído que esa mujer, tan asustada hace un momento por la llegada de su amante, fuese tan brava y resistiese lo que resiste. El desconocido no se detuvo para saber quién salía victorioso, y dobló la esquina de la calleja de Anjou-Dauphine, donde encontró su carroza. Dirigió unas palabras a uno de sus criados, el cual se situó debajo de las ventanas de la dama, aprovechando la sombra de la arcada de una casa antigua, desde donde veía las ventanas iluminadas, el movimiento de sus inquilinos y casi todo lo que ocurría en la sala indicada por el desconocido. Las imágenes de los dos camorristas, primero muy desbocadas, se fueron sosegando, y al fin ya solo se veía una en pie,